sobre dos modelos, el modelo keynesiano y el modelo neoliberalismo. El modelo keynesiano es una teoría económica enunciada en el siglo XX por un importante economista británico llamado John Maynard Keynes. Keynes fue un economista que dedicó mucho en atender las crisis financieras. Se dice que sus teorías económicas han formado una escuela de pensamiento económico llamado keynesianismo. Este modelo keynesiano era su principal idea era combatir la crisis económica. Se dice que surgió durante la Segunda Guerra Mundial. El modelo keynesiano se basa en la intervención del Estado, ya que se entiende que la solución de cualquier crisis pasa por la política económica. Se dice que el modelo keynesiano aboga por el aumento del gasto público y este estimula la demanda agregada, incrementándose hacia la inversión, el empleo y la producción. En la universidad, que por nombre lleva Harvard, que está en los Estados Unidos, es donde ahí nace el pensamiento keynesiano. Keynes sostenía que el libre mercado carece de mecanismos de autoequilibrio que llevan al pleno empleo. Por otro lado, dice que el modelo se basa en recesiones e inflaciones. Pueden ser mitigadas por el gobierno a través de políticas fiscales monetarias diseñadas para estabilizar el ciclo económico. Keynes fue muy específico al decir que esta teoría se basa en las crisis económicas que surgió años atrás y cómo combatir o tener otras ideas o cómo está estructurado esta crisis, de cómo comienza, cuál es su principio y su fin de esta crisis económica. Terminando el tema del modelo keynesiano, ahora vamos con el modelo del neoliberalismo. Se dice que el modelo neoliberalismo es un pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa de un sistema capitalista. Trata de resurgir las ideas del liberalismo clásico. El neoliberalismo en México intentó influir en el desarrollo económico, limitando el papel de Estado, reservando en manos de particulares el objetivo de inversión. El neoliberalismo es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar. La meta de los gobiernos neoliberales es producir las condiciones para el crecimiento económico. Por eso es que el ministro de Hacienda pasó a ser el ministro más importante, ya que el puesto ya no es como antes. Tienen otros pensamientos, otras herramientas, otras estructuras para llevar para ser un ministro de Hacienda. Entre las consecuencias más importantes de la aplicación del modelo neoliberal destacaron el agudo proceso de desindustrialización que tuvo lugar en el periodo y el crecimiento sin precedentes del desempleo abierto y de la precariedad laboral. Para no hacerlo más extenso este tema, porque es un tema muy importante en la economía, para concentrarnos más y no alargarlo y no hacerlo más extenso de lo que es el neoliberalismo, lo voy a hacer más corto. Se dice que el neoliberalismo es el culpable de todo lo que le ha pasado a nuestras naciones, sobre todo en Latinoamérica. El presidente de México, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia habló del neoliberalismo. Él habló del neoliberalismo en un contexto, en un tema no muy común, no muy específico o no muy reconocido para nosotros. Lo dio de su punto de vista y cómo
influyó este neoliberalismo en un tema nuevo. Dijo que no solo causó daño en lo económico ni en lo material, sino que destruyó a familias. Hizo de referencia o hizo de mención el crecimiento de divorcios, que ha aumentado por el neoliberalismo. El neoliberalismo no es una cosa tan obvia que se da a demostrar a simple vista. Bueno, en otro contexto, el neoliberalismo es una escuela de pensamiento económico formal. Sus orígenes se basan en la teoría económica clásica, según cual los mercados deben actuar libremente sin intervención alguna de los gobiernos o cualquier injerencias de otras fuerzas. El neoliberalismo significa que en los mercados, con sus propias leyes, pueden optimizar las producciones y comercializaciones de los recursos de un país que deben producirse, a qué precios, cuáles son los salarios adecuados y así, para la fuerza del trabajo. Todo esto lo debe determinar el mercado y el gobierno no debe de ninguna manera meterse en estos asuntos. Algunos autores le llaman a esto de que los gobiernos se meten en el mercado, le llaman la mano invisible del mercado. Solito se regula a sí mismo, no tiene por qué meterse algún gobierno o alguna fuerza, pues como lo mencioné, alguna injerencia de otras fuerzas. El neoliberalismo viene siendo una contraparte del socialismo y el comunismo.